Estimado alumno, bienvenido a esta clase de Teorías de la Comunicación. Soy Fernando Ortiz Bisuete y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi cuenta de Twitter, @fortizbisuete. La clase de hoy vamos a compartir, vamos a conocer el pensamiento, la trayectoria de un personaje que pertenece a la Escuela Latinoamericana de Comunicación, como es Luis Ramiro Beltrán. Beltrán nace en Oruro, en Bolivia, en 1930 y muere en La Paz en el año 2015. Fue periodista, escritor y un teórico, un pensador de la comunicación. Fue hijo de periodistas bolivianos, fue un promotor del desarrollo nacional, alcanzó a trabajar también en cine como guionista profesional, en donde desde temprana edad, a partir de los 12 años, incursiona en el periodismo en el diario La Patria de Oruro, luego en el diario La Razón, en el semanario Momento y también trabajó en radio por muchos años. Ya en su faceta como académico de la comunicación, como consultor internacional, brindó sus conocimientos y su trabajo vinculado al área de la comunicación y la información en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. También en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ILET. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para la UNICEF y también para la UNESCO. Luis Ramiro Beltrán, a comienzos de los años 50, estudió técnicas de producción en cine y televisión en Puerto Rico. Luego viaja a los Estados Unidos y se gradúa en su doctorado en comunicación y sociología en la Universidad de Michigan, integrando sus inquietudes anteriores con una sólida formación académica en esta universidad. Es considerado como un pionero de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, con la cual propuso una nueva idea, un nuevo planteamiento para pensar a la comunicación desde América Latina. Nos recuerda que la información no es comunicación. Él conceptualiza una diferenciación en estos dos términos, que comunicación es un diálogo entre iguales y que las tecnologías de la información deben facilitar que el modelo comunicacional debía ser corregido y transformado para recuperar la dirección correcta. Es decir, sus planteamientos desde América Latina estaba cuestionando las teorías consolidadas en Norteamérica, en Europa, sobre estas corrientes del modelo difusionista de información fundamentalmente. Esta corriente de pensamiento crítica que propone al mismo tiempo un nuevo paradigma de comunicación para América Latina. Impulsa este cambio en el paradigma de las ciencias sociales para pensar a la comunicación en y desde América Latina. Eh, a Luis Ramiro Beltrán se le debe adjudicar la paternidad, la autoría de impulsar las políticas públicas de comunicación que propone Luis Ramiro. Se inspiran en un amplio estudio preliminar que él desarrolla a los teóricos como Wilbur Ram, David Berlo, Daniel Lerner, Lucien Pi, entre otros, ¿no? Beltrán propone entonces una democratización de la comunicación, una idea que se junta, que se materializa en una propuesta denominada las políticas nacionales de comunicación. Es decir, el planteamiento de Beltrán es que los estados, los gobiernos, para democratizar eh, sus países deberían incorporar con la misma intensidad, con la misma impulso que se da a la economía, que se da a las políticas nacionales económicas, a las políticas nacionales de salud, a las políticas nacionales de educación, debería también establecerse algo que no había hasta ese momento, unas políticas nacionales de comunicación.
Por sus aportes es reconocido entonces como uno de los fundadores de la corriente científica progresista denominada ELACOM, la Escuela Crítica Latinoamericana de Comunicación. Ha sido autor de muchos libros, de varios artículos científicos. En 1971 publica Políticas Públicas en Comunicación, que intenta consolidar este planteamiento de la democratización de la comunicación. Él ha sido consultor de agencias internacionales para proyectos de comunicación en sectores del área rural de América Latina, vinculados con la agricultura y la ganadería. A estos proyectos los denominó como comunicación para el desarrollo. Era uno de los primeros ocasiones en las que utilizaba esta terminología en el ámbito de la agencia internacional, la búsqueda del desarrollo, ¿no? Porque hasta entonces solo se imaginaba el desarrollo desde un enfoque de la industrialización, un enfoque desde la espacialidad física del desarrollo de grandes urbes, de polígonos industriales, de una generación de mayor economía, de capitales, etcétera. Pero con Luis Ramiro Beltrán y desde América Latina, desde Bolivia y desde los distintos espacios en los que él laboró, propone esto, que la democratización de los pueblos va de la mano con una democratización de la comunicación, y él articula estos dos elementos al desarrollo con la comunicación. Entonces vamos a encontrar que él frecuentemente está vinculando la agricultura y la ganadería con proyectos de comunicación para el desarrollo, ¿no? Cuando hacía memoria de su pasado por los Estados Unidos, por su formación académica en la Universidad de Michigan, en sus estudios doctorales, mencionaba que allá fue donde me encontré con las bases de la teorización sobre la comunicación para el desarrollo. Eh, la llamada escuela crítica latinoamericana, de la que Luis Ramiro Beltrán fue un pionero, cuestiona entonces la comunicación dominante, esa comunicación dentro de un sistema vertical, difusionista, que impone imaginarios, que impone sentidos desde una minoría para una mayoría. Él mira a esta visión como uno de los principales problemas para alcanzar el progreso en la región menos favorecida, en Latinoamérica, y defiende entonces la tesis de la comunicación como un ejercicio de liberación y de gobernanza ciudadana, ¿no? Él se dedica a estudiar distintos campos, como los que ya he mencionado anteriormente, especialmente vinculado al sector rural, a las regiones menos favorecidas. Entonces, en donde él podía evidenciar estas distancias entre un grupo, un sector dominante de los países, que estaba muy aliado con sectores económicos poderosos de grandes transnacionales exteriores, fuera del país. Él planteaba entonces que en el sector rural existiría una desconexión entre esos países, entre la centralidad del país y el sector rural de nuestras naciones, ¿no? También se dedica a estudiar la creación, estos conceptos que están alrededor de un nuevo orden internacional de la información y la comunicación. Por los años en los cuales él actuó académicamente, estaba muy ferviente el trabajo de el informe McBride, que planteó unas rupturas con los conceptos anteriores en comunicación y en medios de comunicación. La configuración de un modelo de comunicación alternativa y toca muy adentro en América Latina las prácticas de comunicación alternativa, y de hecho todos los teóricos que vamos a conocer ahora en este estudio sobre teorías de la comunicación, sobre la Escuela Latinoamericana de Comunicación, vienen de una militancia práctica, a diferencia de los estudios, de los estudiosos de la comunicación en Europa o en Estados Unidos, que se dedicaron como cientistas a conocimientos, a producir
documentos teóricos, en el caso de América Latina, vienen desde una militancia práctica, ¿no? Eh, entonces él resume eso, ¿no? Y cree que este modelo de comunicación alternativo, horizontal, en donde el emisor no tiene una posición de superioridad con relación a la del receptor para generar una comunicación más abierta y democrática. La formación de inventarios regionales críticos de estudios en comunicación. Luis Ramiro Beltrán se dedica también a hacer una recopilación de otros trabajos de distintos países de América Latina. Él toma contacto con Pasquali, con Orozco, con Canclini, con Matelar, dialoga académicamente con ellos, se vuelve en un buscador de otras personas, de otros académicos de la región que están realizando estudios sobre comunicación. La crítica a las teorías y métodos de información y comunicación que venían desde fuera, ¿no? De las norteamericanas, de las europeas, porque él decía no se adaptan a la realidad y las necesidades latinoamericanas. Entre las publicaciones que podemos destacar de Luis Ramiro Beltrán están el Cofre de Selenio, con el cual gana un premio único de teatro en nuestro país en 1987, un poemario Pasos en la Corteza, un libro de investigación sobre comunicación en Latinoamérica, inicio, trascendencia y proyección. Otra publicación importante es Con la tinta de imprenta en las venas, Papeles al viento, selección de crónicas, y finalmente mencionar que la obra de Luis Ramiro Beltrán, El pensamiento de este teórico de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, ha fructificado en muchos estudios posteriores a su trabajo, ¿no? Eh, las ponencias, muchos artículos que han surgido, que están publicados en la revista Chasqui. Beltrán vivió por algunos años en Quito, fue consultor vinculado a CIESPAL, en donde pudo materializar estas publicaciones. Y luego, posteriormente, hay algunos trabajos de cuyos documentos estoy colocando o he colocado en el sitio de nuestro curso en eVirtual, lo cual les invito a que los revisen. Están en formato PDF algunos artículos de Alejandro Barranquero, del mismo Beltrán y de otros que estudian el pensamiento teórico de Luis Ramiro Beltrán, este académico boliviano. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención.